Juan José Rivera. El niño Juan José Rivera, cuando empezó a jugar al fútbol, ahí en Temuco, ¿soñaba con una vida como la que tuvo de futbolista y de entrenador? Qué buena pregunta. Desde chico me gustó el fútbol, siempre, mucho. Hice varios deportes igual, hice básquetbol, bueno, como soy de Temuco, del sur, eh, hice un par de años de básquetbol, un par de años de voleibol, pero siempre ligado al fútbol, era como más un complemento. Siempre me gustó, nunca me lo tomé realmente en serio. Me gustaba como le gusta a cualquier niño jugar al fútbol. Estaba muy cerca de la cancha, tenía muchos amigos, la cercanía, bueno, la ciudad, la provincia te entrega como eso. Estar cerca de los lugares que uno frecuenta en cuanto a escuelas de fútbol. Me lo tomé un poco más en serio cuando es una historia bien bonita porque se hizo una preselección nacional. Fue en el proceso de Ascargorta, cuando estaba Ascargorta en la selección adulta, se buscó generar en las divisiones menores de las selecciones, muchas preselecciones, casi provincianas, por decirlo así. Entonces nosotros, por ejemplo, me llama un profe un día X y me dice, Coto, ¿sabéis qué? Bueno, César Espinosa fue el de mi escuela de fútbol junto con Walterio Álvarez, el de mi colegio, el profesor de educación física del colegio, más de mi escuela de fútbol. Me dicen, Coto, ¿sabes qué? Va a venir dos profes de la selección chilena a hacer una preselección de novena y décima región. Tenéis que entrenar lunes, martes, miércoles y jueves en la cancha, recuerdo la cancha El Bajo, no, la cancha de Pueblo Nuevo, cancha de tierra, lógicamente. Y recuerdo que fuimos 30 jugadores elegidos casi por los monitores de Temuco Valdivia, Puerto Montt, o Son, no recuerdo. Y de los 30 quedamos dos. Y apareció la típica que te dicen, déjenme su número de teléfono, nosotros lo vamos a llamar, y como no te llaman nunca, y esta vez llamaron, y llamaron a mi casa, recuerdo. Teléfono fijo. Teléfono fijo, de ese tiempo. Recuerdo que, no sé si mi vieja, Coto, te llamaban de la selección, tenés que presentarte durante un mes, todos los lunes, martes y miércoles en Pinto Durán, y yo no entendía nada. Ahí recién como que me lo tomé en serio, recién. Y me acuerdo que a ese proceso vinieron un par de profesores, recuerdo el profe Contreras, un profe que era preparador de arquero en ese tiempo, te habló de la selección, y Vladimir Vigorra, que era el técnico principal de esa selección, recuerdo, justamente a novena y décima región. Terminamos haciendo la última práctica en el estadio, dejamos nuestro número de teléfono en el estadio Germán Becker, dejamos nuestro número de teléfono registrado, me llaman al tiempo después, me dicen que me tengo que presentar en tal lugar, en Pinto Durán, que nos pagaban los pasajes, que los rindiéramos. Fui durante un mes, lunes, martes, miércoles, nos juntamos los dos que quedamos de, entre comillas, las regiones, menos la metropolitana, y Leo, éramos 30 de Arica, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Esos 30 quedamos 7, esos 7 nos juntamos de vuelta con 23 más para hacer 30 más, otra vez de provincia, y al final de ese filtro completo quedamos 4. Esos 4 nos juntamos con los de la metropolitana, que eran 26, y de esos 30, 18 íbamos a la Copa Cairó. Todo este proceso fue como en un año y medio. Yo iba... ¿Año? ¿Qué año es eso? Tiene que haber sido 95, 94, parte del 94 y 95, yo con 14 años. Y recuerdo que a la Copa Cairó iban 18 y era un torneo televisado, y yo era titular, y yo no tenía club. Yo no pertenecía a ningún club, yo jugaba en el colegio, con mis amigos en la escuela de fútbol. Entonces fue como muy llamativo. Recuerdo el primer partido con Estados Unidos televisado, salía el nombre y el equipo. Y recuerdo, no sé, compañeros, Claudio Maldonado, número 3, Colo-Colo, Alonso Zúñiga, número 8, Colo-Colo, Milo Admirose, número 10, Universidad Católica, Jorge Guzmán, Iván Álvarez, ese era el grupo. Y yo jugaba con las 9, y con las 9 Juan José Rivera, sin club. Inentendible. Entonces ahí me acuerdo que me llamaron ya de todos lados para poder ir, y al final mi viejo eligió, junto conmigo, ir a la Católica por todo este estereotipo que se entregaba, ¿no es cierto?, que la Católica era un formador de personas, que me parece que sí, siempre se logró. La Católica era muy integral, por decirlo así, no era solamente jugar al fútbol, sino que también estaban preocupados de
los valores de la persona, y en ese sentido creo que no nos equivocamos en elegir la Católica, y ahí recién me lo empecé a tomar en serio. Ahí, chuta, parece que me tengo que ir para Santiago, parece que me tengo que cambiar de ciudad, parece que me tengo que vivir solo. La selección estaba ahí y era titular y participaba del Sudamericano, entonces y ahí fue como un poco más real todo. Al principio fue muy de amigos, muy de colegio, muy de escuela de fútbol, muy de compartir con mis amigos de la plaza, en la casa de mi abuela. La verdad que así fue el proceso como me lo empecé a tomar más en serio. ¿Y en ese momento jugabas de? Siempre fui enganche, siempre fui volante más creativo. No tenía otra posición, era delantero. De hecho, en esa selección, antiguamente se jugaba como 4-2-2-2, era como eso los sistemas, no había como sistema 4-3-3, no se ocupaba mucho de extremo. Y recuerdo que yo era como el volante creativo que acompañaba a Mirosevic en esa selección. Éramos como los dos creativos del equipo. Y arriba eran dos puntas, que era Iván Álvarez, Jorge Guzmán, Manolo Villalobos, el Pancho Vivero, Juan Pablo Úbeda, ¿no? Era una selección. Bueno, de hecho, clasificamos al Mundial el 97. Teníamos que a Egipto, teníamos que ganar a Paraguay en el Defensores del Chaco, porque no nos servía el empate, empezamos perdiendo, lo dimos vuelta, lo ganamos 2-1 y clasificamos al Mundial cuando entraban 13. No cuando ahora entran más. Recuerdo que clasificó Brasil, Argentina, nosotros, y Brasil termina siendo campeón del mundo. Y en ese momento, cuando ya te lo empezabas a tomar en serio, ¿con quién soñabas ser? En ese tiempo... En ese tiempo yo veía mucho partido de Zamorano, mucho partido de Sala. Sobre todo Zamorano, yo tengo el recuerdo de estar siempre los días domingos comiéndome una empanadita y afortunadamente en la casa de mis viejos viendo en Megavisión, me acuerdo que era, y eran todos los partidos de Real Madrid. Y ahí uno como que se empezaba a ilusionar. También yo vivía a 3 cuadras del estadio Germán Becker, yo iba caminando al estadio, cuando se podía ir caminando. Hoy día a veces está más complicado, pero en ese tiempo yo iba caminando al estadio y nada, referentes de Temuco, te podría decir que eran como mis ídolos o los que yo soñaba ser. Carlos María Morales era el 9 de Temuco y para mí era una eminencia. Marcelo Fraquia era, para todo el mundo que es de Temuco, nacido en esa época y que vimos ese fútbol, ese equipo representativo de Deportes Temuco del 93, que jugó preliguilla Copa Libertadores, del 94, del 95, es como que tenemos grabado eso de Temuco. Estadio lleno, probablemente canchas con barro, con Nelson Enrique jugando, con Oscar Lepe. El otro día me encontré con Mario Lepe en el Peñón, en Ciudad de Campeones, y le pregunté por Oscar, porque Oscar es un referente de Temuco. Entonces esos jugadores para mí como que ese equipo en general siempre como que me lo dije, me gustaría llegar a jugar en esta cancha, me gustaría jugar en esta cancha cuando grande. Esos eran mis principales referentes, no uno en particular, sino que era ir al estadio, alentar y a la vez soñar. Y lógicamente después te podría decir que Zamorano y Sala eran los referentes más grandes que tenía, bueno, que siempre tuvo la selección en ese tiempo, o el hincha en general, y siempre da como esa sensación de que en algún momento, no recuerdo cuál era tan directamente, pero siempre lo fuimos siguiendo pensando en llegar a ser como ellos. Recuerdo, por ejemplo, estábamos en la Casa de la Católica el año 98, donde yo ya estaba cerca de estar en un plantel, y vimos el partido Chile-Camerún, cuando el Coto Sierra hace el gol de tiro libre. Imagínate, en el 2005 yo fui compañero de él. Entonces son cosas que uno va cumpliendo, pero un referente principal, yo siento que era más la sensación de ir al estadio, de ver los jugadores cerca, de estar viendo el calentamiento de Temuco, porque Temuco calentaba adentro de un pedazo como ligustrina, y nosotros los hinchas nos poníamos fuera de eso, con los jugadores a 2 metros, y recuerdo que estaba Franz Arancibia, o el Pelado Montesino, o Carlos María Morales, me acuerdo del equipo completo, Miguel Latín, Roberto Reinero, Juan Carlos Docao, yo los veía calentar, y sentía ese olor como a calorú, ¿viste? Ese olor como de camarín antiguo. Y ahí yo decía, en algún momento tengo que jugar, en algún momento me va a tocar, y siempre me gustó el fútbol, y fui más siguiendo como ese instinto, y ya más obligado, entre comillas, fue cuando ya me trasladé de Temuco a Santiago a vivir solo,
que es un paso que hay que dar y que lo sentí mucho, y ahí ya fue cuando dije, bueno, estoy cerca de lograrlo, tengo que aperrar y tratar de cumplir mi sueño. ¿Qué es lo mejor de tu carrera futbolística? Lo mejor, las buenas personas que conocí, que son amigos hasta el día de hoy. No me atrevería a nombrar alguno en particular porque fueron varios, siempre tuve buena relación con mis compañeros. O sea, el hecho de salir campeón también es un logro importante. Haber jugado un mundial juvenil también fue una experiencia muy linda. El haber salido campeón, yo salí campeón, me tocó la fortuna con la Católica del 2002 y con la Unión del 2005. Con la Católica tuve poca participación, pero era mi equipo formativo o formador, por lo tanto lo sentí bien, pero no participé mucho. Uno se siente más partícipe cuando juega todos los partidos, cuando se siente más inserto en los equipos que en el titular, cuando tiene más minutaje de juego, cuando tiene más, entre comillas, relevancia, y con la Unión jugué casi todos los partidos y tuve la posibilidad de convertir un gol en la final. Por lo tanto, ambos torneos fueron muy importantes, pero uno siente más en el que participa más, hay que ser realista. Y en ese sentido fueron dos momentos memorables en el cual es el sueño de un jugador, de ser campeón. Para eso uno muchas veces está en el fútbol. Y si miraras para atrás, ¿qué es lo que sentís que te faltó? Me faltó creérmela más, me faltó a lo mejor bancármela un poquito más en la Católica, siempre salía a préstamo. Yo tuve una buena participación en el 99 con Fernando Carvalho como entrenador. Me tocó jugar partidos de Copa Libertadores, clásicos, partidos seguidos. Ahí ya pasé a jugar de lateral izquierdo. Me acuerdo que se lesionó Miguel Ponce. Yo ocupé su posición y lo hice bien. Después como que deambulé, como que perdí un poco el rumbo, después partí a préstamo. A lo mejor me faltó bancarme un año en la Católica sin ser el titular y luchar por alguna opción. Por ejemplo, yo del 2003 hicimos una excelente campaña en la U de Conce, clasificamos a Copa Libertadores, hice 11 goles en un año para un volante mixto, es muchísimo. Y la Católica me quería dejar y yo me quise ir. Me quise devolver a jugar la Copa Libertadores con la U de Conce. Pero a la vez dije, hoy día con el diario del lunes, digo, a lo mejor podría haberme quedado en la Católica, haber luchado un puesto, como lo hicieron muchos jugadores, muchos, pero no tenía como ese instinto de, no sé cómo explicarlo, como de ganármela desde abajo, sino que quise ir siempre a lugares donde me sintiera cómodo desde la formación titular o desde la participación. ¿Por qué quisiste ser entrenador? Porque siempre me gustó, a ver, antiguamente era poco lo que se podía analizar, pero yo siempre fui muy bueno en conocer jugadores. Yo compraba la tercera todos los días, lunes, y veía equipo por equipo, nota por nota, posición por posición, leía todas las estadísticas, que antiguamente era así. Tú comprabas la tercera acá y te hacían como un desglose de la fecha, y en la fecha ponían todos los equipos con sus formaciones y nota para los jugadores. Yo era mucho de leer eso, siempre me gustó como la estrategia, siempre me gustó la competencia. De hecho, es por lo cual quise seguir ligado al fútbol, es como que sentí que necesitaba seguir compitiendo por algo. No me veía como trabajando en oficina, no me veía trabajando como en otro lugar, tampoco me veía, Leo, y no lo voy a negar, no me veía trabajando en el fútbol joven o con niños. Creo que trabajar con niños, con jóvenes de 14 hacia abajo, por ejemplo, es muy vocacional, muy vocacional. Y yo como que no sentía esa vocación. Sí sentía lo de competir, lo de ser competitivo, lo de ir a disputar un partido, lo de ganarlo, lo de perderlo, lo de sacar conclusiones, como que lo estadístico me gustaba también. Entonces como que empecé de a poco inicié la carrera, empecé a estudiar en el 2010, ya tenía 30, estaba activo todavía como jugador, y me gustaba eso de armar un equipo, de poder lidiar con personalidades diferentes en un camarino, en una cancha. No me sentí fuera del fútbol nunca, como que no me veía en otra faceta, nunca lo evalué. Nunca lo evalué, por ejemplo, qué sé yo, tener mi empresa, o ser ingeniero, o estudiar periodismo, o estar ligado a las comunicaciones. No me lo imaginé nunca, siempre me imaginé estar más ligado al fútbol en general. Dentro de ser entrenador tocaste un punto recién. ¿Qué es más difícil? ¿Estudiar la estrategia, la táctica, lo que vas a hacer en un partido, o lidiar con
30 personalidades en un camarín. No, para mí hoy, con más años de circo, por decirlo así, cuando uno empieza es como lo estratégico, uno cree que lo estratégico siempre es lo más importante. Yo siento hoy en día que el poder llevar un grupo adelante, de poder gestionar los recursos humanos, de poder lidiar, entre comillas, con 30 personalidades diferentes y poder llevarlos por el camino que uno busca es lo más importante para mí hoy. Siento que un grupo convencido se adapta a cualquier idea. Siento que un grupo con compromiso, como equipo, se adapta a cualquier idea. Y eso es lo difícil de llegar, porque son todos diferentes, piensan diferentes, siempre hay gente mayor que tiene una trayectoria ya de mucho recorrido y que tiene una visión un poco del fútbol. Me tocó, por ejemplo, tener jugadores que después fueron entrenadores y cuando fueron jugadores estaban como terminando su carrera y tenían como una idea en mente. Yo decía, bueno, pero la idea es que el jugador se vaya adaptando a la idea del entrenador, pero también están las diferentes personalidades. Para mí, Leo, lo más importante es la gestión del grupo, la gestión de los recursos humanos y lógicamente ser respetuoso con los jugadores, no mentir, ser consecuente a pesar de lo que pueda suceder, siendo consecuente en el sentido de la rigurosidad de las palabras, poder concretarlas, por decirlo así, o poder cumplirlas. Creo que lo más importante es la gestión del grupo, más que la estrategia. Y dentro de esa estrategia, si uno piensa en el Coto Rivera, piensa en la línea de 3. Sí. Y ahora, en este campeonato, ¿qué pasó? Cambiamos a línea de 4. Es que yo en lo personal partí jugando con línea de 4. En Mayeco Unido jugábamos con línea de 4 en el año 2014, para un poco contarte la trayectoria. Tuve la posibilidad de ser ayudante en Nano Díaz en Arica. Nano por lo general juega 4-4-2. Después fui a Conce. En Conce siempre jugamos con línea de 4, con extremo. En Coquimbo partimos y terminamos jugando 4-4-2, salvándonos del descenso, y se nos decía que éramos un equipo defensivo, porque jugábamos 4-4-2, viste que antiguamente se decía que los equipos 4-4-2 eran equipos que se replegaban, no que eran defensivos, que eran más para cerrar espacio. Nosotros jugábamos con Ángel Roja, Pancho Arrué, Tarifeño, Abrigó, Juan Manuel Teve y Monje. Ese era mi 4-4-2 de mitad para arriba, no era nada defensivo, en el fondo los matices los entregan los jugadores. Ese mismo año que nos salvamos con Coquimbo, el 2015, recuerdo, hicimos una primera rueda con línea de 4 y la segunda rueda la hicimos con línea de 3. Y ahí como que se me empezó a abrir el bicho de esta línea de 3, a veces con laterales más ofensivos, a veces armando línea de 5, a veces con extremo con 5-4-1, o a veces 3-5-2 con dos puntas más 9 de área. Y después la fuimos, en Ranger y jugamos 4-2-3-1 también, recuerdo cuando salimos de Coquimbo. Y ya en Audax como que la instauramos el año 2018, nos dio muy buenos resultados toda la segunda rueda del 2018, más el 2019. Ahí creo que hicimos como esa línea de 3 un poco más nuestra, con Fernando Solís, con mi ayudante. La hicimos más nuestra, fuimos perfeccionándola, fuimos dándole matices, y hoy día la verdad que nosotros intentamos ser lo más flexibles posible, no casarnos con algo, buscar que el jugador se sienta cómodo en lo que está haciendo, creo que es primordial también. Por lo tanto, hoy día, si tú analizas lo que ha sido el campeonato, hemos partido con línea de 3, hemos partido con línea de 4, hemos partido con línea de 4 y cerrado partidos con línea de 3 o línea de 5, y hemos variado también incluso cuando hemos ido perdiendo partidos con línea de 3 para volcar gente más en ofensiva, porque la línea de 3 al final no te marca mucho, sino que te marca más los nombres o la propuesta, y estamos tratando de ser versátiles. Es un poco lo que hemos trabajado con la gente del club también, es parte de nuestro eslogan, el poder ser versátil, el poder sorprender al rival, el poder cambiar cuando no se está dando algo, tener la valentía de cambiar, porque a la vez hay que ser valiente, hay veces que resulta, hay veces que no resulta. Nos pasó con Limache que cambiamos y lo dimos vuelta, y después fuimos a Coquimbo y con la misma línea de 3 no fue bueno. Por lo tanto buscamos más hoy día, Leo, versatilidad, un poco más de flexibilidad, y siempre que el jugador se sienta cómodo en cancha. Y otra característica de los equipos de Rivera son poca posesión de balón, un equipo más directo y con llegada.
Digo, poca posesión que no necesariamente va de la mano con poca llegada. Sí, a mí la verdad que no me gusta la posesión de balón para sumar números en lo que sale después en las pantallas de televisión, no sé, tal equipo 55, otro equipo 45. Si es para sumar eso, no me interesa mucho, es la realidad. Me gustaría desglosar la posesión de balón en qué campo. Por ejemplo, si esa posesión de balón se desglosara en pases entre centrales y arqueros, o en pases entre extremos y 9, o entre volantes y 10 en campo rival, siempre me gusta tener el balón para hacerle daño al rival. Eso es lo que yo busco con el balón. No manejar el balón por manejarlo o por sumar posesión. Por eso buscamos, antiguamente, sí buscábamos más atrasos largos en cuanto a balones por arriba. Hoy día te podría decir que nos gusta más el ataque agresivo, el ataque directo con perfiles de control hacia adelante, con pases hacia arriba, con pases arriesgados. Y eso es lo que siempre nos ha caracterizado. Transiciones, ataques más veloces, pero cuando ya tenemos la posesión del balón, nos gustan los movimientos hacia arriba de nuestros jugadores, de jugar hacia adelante, de hacerle daño. O sea, para mí el fútbol se lleva en que uno intenta que le hagan el menor daño posible y con balón tratar de hacer el mayor daño posible al rival y que el rival te sienta cuando uno tiene el balón. Si tuvieras que completar la oración en una frase corta, no me gusta la posesión, pero... No me gusta la posesión, pero encuentro necesario tener el balón para hacerle daño al rival. Eso es, en definitiva. Pasemos a la etapa Audax, a las etapas Audax. ¿Qué te sirve de, en esta etapa, los dos pasos anteriores? Conocer el club, conocer la idiosincrasia del club, conocer lógicamente sus instalaciones, sus hinchas, su ambición, su deseo. Es un club necesitado de logros hoy día, por todo el tiempo que ha pasado por no tener un campeonato. Nosotros tuvimos la posibilidad de jugar una final de Copa Chile, eso ha sido maravilloso poder lograrlo en el 2018, pero lo perdemos con Palestino. Y nos ha servido para conocer un poco el Audax desde adentro, los hinchas mayores, la pasión que le ponen. Si bien no es excesivo la cantidad de hinchas que tenemos, parece que son fieles, siempre van al estadio, los que van, el equipo va bien o mal, van. Y eso ayuda después, adentro ha mutado en cuanto a los dueños, han sido diferentes procesos, pero al final la idiosincrasia del club es importante poder conocerla, poder empaparse, poder sentir en el fondo la camiseta, como se dice, desde nuestro lugar. Y nada, desde ahí buscar ambición. Nosotros hemos llegado a 3 procesos a salvar el equipo del descenso, ¿cierto? Y fue el 2018, lo pudimos lograr después de una segunda rueda espectacular. Y el equipo ese año empezó con 9 puntos en la segunda rueda. Y nos pudimos salvar. Fue muy buena la segunda rueda. Después del 2022 pasó algo similar, lo pudimos completar incluso yendo a Copa, que llegamos séptimo en el 2022 Sudamericana, pero el proceso de vivir el descenso es desgastante, muy desgastante. Entonces, también nos ha servido, como hemos llegado a momentos difíciles, a momentos críticos del equipo, también nos ha servido en esta pasada para inculcarle a nuestros jugadores que nuestra idea hoy día no es vivir lo mismo, es buscar algo más, es meternos en Copa, es ser competitivo en cada partido, en que cada cancha que vayamos tenemos que, en el fondo tenemos que hacer que el equipo se sienta como Audax o juegue como Audax, independiente del resultado. Uno puede, hay cosas, Leo, que uno controla, hay cosas que no controla. Uno muchas veces cree que puede controlar el resultado de un partido, pero el partido pasa por tantas cosas que al final lo único que puede controlar es intentar poner la idea en cancha, la forma en cancha, jugar como un equipo y que siempre nos vean como tal, con virtudes y defectos, con partidos ganados, perdidos o empatados, pero que nos sientan como el Audax, que se vea como Audax. Y eso es lo que hemos intentado inculcar en estos partidos, tanto de Copa Chile como fue al inicio, y del torneo nacional. Creo que hemos estado cerca de cumplirlo. Un par de, por ejemplo, en el partido de Coquimbo a mí no me gustó, sentí como que nos fuimos nosotros. Nos fuimos nosotros. El resto de los partidos parece que han sido bastante competitivos, parejos, y se ha sentido más lo que queremos buscar y los jugadores se han sentido alineados, cómodos en cuanto a la forma de ir encarando los partidos.
Hablabas de la segunda etapa, de cuando se salvan del descenso, y en un momento termina el vínculo, y los que terminan el vínculo después te van a buscar. Es raro igual eso. Sí, pero yo soy bien respetuoso de las decisiones de los dueños. A mí me pasó el 2018, llegamos a por el equipo el descenso, lo salvamos, jugamos una final de Copa Chile, después el 2019 entramos a Copa, el año del estallido social, Sí. y después nos seguimos, y está bien, hay procesos que se cumplen, a lo mejor los dueños tienen otras ideas, quieren buscar otra cosa, a lo mejor, y son absolutamente libres de hacer lo que quieran hacer, son los dueños de los equipos. Uno va a tratar de hacer su labor. El 2022 nosotros disputamos 23 fechas. En esas 23 fechas fuimos el segundo mejor equipo detrás de Colo-Colo. Si sumamos solamente las 23 fechas, nos tocó entrar en Copa y el presidente decidió no seguir con nosotros porque, claro, ellos quieren buscar la idea que tienen, ¿no es cierto?, en ese momento en cabeza, se corta un ciclo, empieza otro, que a lo mejor se quieren llenar de gente más de confianza de ellos en su momento y está perfectamente, es válido. Y después que nos vengan a buscar de vuelta, uno está como entrenador ya no a, y que nos vengan a buscar de vuelta también habla bien de que independiente de un resultado de un partido, de un resultado de un campeonato, de si te va bien o mal, o que si el equipo juega bien o mal, hay una cosa que nosotros, o yo como jefe técnico, yo no transo. Y es lo que todo el mundo te puede decir. Para mí las relaciones interpersonales son fundamentales. El llevarnos bien con nuestro staff, el llevarnos bien con nuestros jugadores, el respetar los jugadores, respetar los cargos, respetar la hinchada, respetar los clásicos que te tocan a veces, para nosotros un Auda Unión, un Auda Palestino, son clásicos y se respetan, así como me tocó disputar un Malleco Iberia en su momento, y es clásico y tenemos que respetarlo. Y también, lógicamente, ir respetando las decisiones de la gente que las toma, y eso también nos ha hecho volver, o que confíen en nosotros de vuelta, porque hay una persona, hay un tipo que dirige, que lo puede hacer bien o mal, que a la gente le puede gustar o no gustar, pero un tipo que es transparente y que siempre fue muy respetuoso a la hora de proceder en el club. Coto, el presidente dijo que quiere convertir a Audax, que su objetivo es convertir a Audax en el cuarto grande. ¿Qué le falta para eso? Es Además un del título, proceso, lo hemos conversado nosotros, es un proceso largo, no es un proceso corto. El cuarto grande, según lo que entendemos nosotros y que lo hemos conversado, no es salir cuarto en el campeonato. No, el cuarto grande es tratar de formar o asentar bases de que el equipo pueda jugar de esta manera, ya nosotros tenemos puntos bien sólidos de eso, con el correr del tiempo, que sea un equipo que foguee gente joven, es también independiente del entrenador de turno. Y yo creo que la idea es como sentar bases más sólidas de que se vea a Audax siempre de una manera independiente del entrenador que llegue, que en el fondo la idea del club, ser el cuarto grande, no va tanto de la mano con salir cuarto, que es un poco para que se entienda, sino que es sentar bases más sólidas solo somos un equipo joven, de un equipo dinámico, de un equipo versátil, de un equipo que se atreva a poner gente joven. A nosotros nos pasó contra, en el partido de ayer, ¿no es cierto? Se me olvida que los partidos. contra La Serena. Contra La Serena, pusimos a Sandoval, se nos lesionó y pusimos a Martín Jiménez. Y Sandoval tiene, por decirte, 17 con 6 meses y Martín Jiménez no tiene ni 17. Y eso también es un poco la impronta del club, de atreverse a ubicar gente joven, de atreverse a ser versátil, de atreverse en cancha poner lo que nosotros buscamos, independiente de si jugamos en el Monumental, en el Nacional lleno, o en la Pintana, o en nuestro estadio de la Florida. Yo creo que por ahí va un poco lo del cuarto grande, ¿eh? Y para eso se requiere tiempo, porque van a haber vaivenes en el camino que hay que sobrellevar y que hay que estar convencido de que para allá es el camino. Dentro de este plantel de Audax, ¿qué jugador que no conocías o que tenías menos visto, llamémoslo así, no que no conocías, te sorprendió? Que tenía menos visto, Sí. eh, bueno, Porque, o sea, no te voy a decir Valencia porque es más visto, digamos. eh, a ver, a la mayoría los conocía. Uno, no es lo mismo enfrentar un jugador
que tener en el día a día. Yo creo que por ahí va la pregunta. ¿Quién más Así, a eso me refiero. Claro, en ese día a día a mí me ha... hoy te podría decir que me gusta la seriedad de Ferrario, me gusta, uno lo enfrentó, pero al final te das cuenta que lo que entrena y trabaja es como lleva su partido. Su semana es como representa lo que juega, con errores y virtudes, pero con concentración a tope. Me sorprendió, no su rendimiento, sino que me sorprendió cómo lleva su semana. Me ha gustado la versatilidad de Jorge Espejo, me ha gustado, yo Jorge lo vi mucho, lo observé mucho, sus características, pero su día a día también es muy bueno, su forma de trabajar, su forma de entrenar. Hablando un poco de lo que conocía menos, me ha gustado muchísimo Martín Jiménez, que es un chico de la casa, que Martín, nosotros al ser seleccionado nos llamó la atención, no decidimos el año pasado porque era un momento muy duro, muy difícil de sobrellevar, pelear el descenso es complejo, pero ya si salvábamos el equipo, nosotros seguíamos, queríamos que participara en la pretemporada para ver cómo sobrellevaba su carga de duelos con gente más grande. Más que su calidad técnica, su carga de duelo con gente más grande, y la verdad que lo sobrellevó de muy buena manera, tiene muchísimas condiciones, y lo mismo que me ha pasado con Mario Sandoval. Cualidades impresionantes y que la verdad que son muchachos que no les ha pesado el momento en el cual han entrado en los partidos y pensamos que tienen también para mucho más, es lo que te podría decir de los que conozco menos, Sí. porque también me ha gustado mucho, yo a Leo lo conocía como lo conocen todos, habiendo jugado contra él o viendo partidos de él, pero el liderazgo que él ejerce desde su lugar dentro del camarín es un tema que a mí sí me llamaba la atención, pendiente de detalles, pendiente que el grupo esté bien, pidiendo cosas para su equipo, cosas para sus compañeros, preocupado de, qué sé yo, Leo, de la propina de cuando uno va a un hotel, de la propina de la gente cuando uno va de pretemporada, de hacerle unas lucas a gente que le falta en el club. Son cosas que un líder ejecuta y que yo no sabía que las hacía. Yo nosotros lo contratamos más que nada por un tema de futbolístico, por un tema de necesidad de lo que queríamos ver este año en cancha, y nos hemos encontrado con eso y aparte con un Leo adentro, con un liderazgo importante. En algún momento, cuando decías que había jugado de lateral izquierdo, hoy los ojos están muy puestos en Matus. Sí. ¿Qué proyección le ves? Muchísimas. Yo fui lateral izquierdo con poca marca, con muy poca pasada, que era más de pase largo y de remate de tiro libre, tenía esa virtud. Esteban tiene unas cualidades, primero, técnicas maravillosas. Él ha agregado a su juego, que creo que le ha dado su plus, el entender cuán importante es su físico y de su preocupación diaria, el poder aumentar su rendimiento. Las cualidades técnicas siempre las tuvo. Nosotros a Esteban lo conocíamos de chiquitito. Esteban siempre fue extremo en su equipo, en su división. Siempre fue hasta 10, llegó a ser en su momento, en su categoría. Luego, por lo que va sucediendo muchas veces con los zurdos, lo van mutando de posición, lo van cambiando. Creo que le costó al principio asumir esa labor, te hablo yo años atrás, de lateral izquierdo. Hoy está corrigiendo los aspectos defensivos, agregándole facetas a su juego. Hoy día está teniendo un recorrido desde lo físico buenísimo, y creo que eso ha hecho que sea muy llamativo en el campeonato, que sea, me parece que de los buenos jugadores del campeonato, en una posición que en Chile tampoco se exceden los jugadores, son muy pocos, no son muchos que tengan esas cualidades, así que me parece que va por buen camino. Sí, tenemos que siempre ir estando, por lo menos de parte nuestra, muy cerca de él, entregándole herramientas, su foco, que se mantenga. Él es joven todavía, está, está invirtiendo, se está cambiando de casa, está haciendo cosas también por su familia, por su bienestar, y eso también lo ayuda a estar más centrado. ¿Qué te hizo pensar en Orellana en esa posición? Me vi hasta reflejado, porque nosotros teníamos la renovación lista de Santi Didborn, ¿bien? La teníamos lista, surgió un problema final, que Santi no pudo estar con nosotros, y dentro de la conversación con los directivos fue como,
cuál es nuestro próximo volante mixto que tenemos que contratar, porque Santi era una de las buenas alternativas dentro de ese mediocampo que estuvo el año pasado con nosotros y que queríamos que siguiera. Y yo pensé en Nico porque, primero, es un profesional de tomo y lomo. Segundo, es un tipo inteligente. Tercero, es un jugador que tiene muy buena lectura del juego. Y sus cualidades técnicas están a la vista. Entonces yo sentí que tenía todas las condiciones como para poder hacerlo. Y lo conversamos en la pretemporada y yo fui muy simple con él. Le dije, Nico, ¿sabes qué? Yo te quiero probar en esta posición. Anda comentándome cómo te sientes cómodo, qué te gustaría agregar, coméntame algo, si no te gusta, avísame, dime. Yo quiero que te sientas cómodo en cancha, pero siempre fue muy, muy metódico, muy punzante, muy de adquirir conceptos, muy de correcciones. Y después, el Nico con balón, es un tipo que nos entrega mucha calidad técnica en mitad de cancha y en el último cuarto, y no sé si le ha agregado, sino que le ha tocado estar mucho más veces en zona de remate frontal. De hecho, hablábamos un poco de los goles. Claro, para él como extremo izquierdo, su opción de remate es con un ángulo diferente. Siempre es como cerrando por su sector, pero su ángulo de arco es diferente. Sí. Él llega ahora frente al arco, tiene muchas más posibilidades de ejecutar. Recuerdo con Palestino cuando hace el gol, él antes tiene un palo en la cisterna, y el palo que tuvo fue un golpe abierto con borde interno, y el gol fue un empeine seco. Entonces eso le entrega, el estar más cerca del arco frontal, le entrega un abanico más importante de finalización. Y esos golpes de puntero izquierdo no los puede tener para hacer gol. Claro, exactamente. Entonces, pero se adaptó muy bien a la posición. Yo creo que sí ha sentido, y lo hemos conversado, el desgaste del partido en esa zona, que es diferente al extremo. El extremo es un trabajo un poco más lineal, en el medio es intensísimo en la mayoría de los partidos, y ha terminado varios partidos de los 90, o los 100 minutos que hoy día se juegan, los termina bien, pero los termina cansadísimo, y eso yo lo entiendo porque es otra posición, pero se va a ir adaptando y le va a entregar un matiz más, o un matiz diferente a su carrera. Yo creo que él puede volver a jugar de extremo izquierdo porque lo hizo toda su vida, pero creo que entregándole esta abertura de mente, en el fondo, de poder adaptarse a otra posición, lo hace todavía un jugador más importante para hoy y para el futuro. ¿Y por qué te sentís reflejado? ¿Por los cambios de posición? Sí, por los cambios de posición, y porque el Nico hace buenos cambios de frente, y a mí toda la vida me gusta el cambio de frente, me gusta que los jugadores lo intenten hacer. Por eso hay veces que me gustan los trazos largos, porque me gusta a mí que el zurdo haga cambio de frente al lateral derecho o al extremo derecho, me gusta que el mixto derecho haga cambio de frente al lado contrario, que se atrevan. Y Nico lo tiene por sí solo, me siento reflejado porque es zurdo, porque es una posición diferente, porque es bueno técnicamente. Ahora tiene mucho más despliegue que lo que tuve yo. En el tiempo nuestro se corría mucho menos de lo que se corre ahora. Sí, menos mal que no había GPS. Exacto, es más, menos mal que no había GPS, es verdad. ¿Sentís, dentro de las críticas que escuchás, cuál es la mayor que escuchás del equipo? Del equipo... o de vos como entrenador del equipo, digamos. Pero críticas tú dices de qué, como de afuera, Sí, en general, digamos, o sea, yo la única, a ver, hay crítica interna que no sé, no te puedo decir, pero las de afuera, digo, no te puedo decir porque no las sé. Por ejemplo, la dependencia de Valencia, ¿te molesta que te digan eso? Yo creo que hasta ahora hemos demostrado una leve dependencia, porque el partido que no jugó con Católica fue un partido bajo del equipo en general, y nos generamos mucho. Y bueno, y no me molesta. Sí, creo que tenemos que encontrar un matiz para poder bancarnos mejor una ausencia de Leo, ¿cierto? Hay que buscar ese matiz. Ahora, Leo ha estado afuera un partido, el resto ha estado en cancha, por lo tanto es difícil poder trabajar el poder suplir a Leo que no esté en cancha, porque en general él siempre quiere estar. De hecho, Leo no se quiere perder ni un entrenamiento, ni uno, ni de dosificación, ni de nada. Entonces, sí creo que es importante que nosotros tengamos esa posibilidad, ese matiz, esa variante. Sí, no me molesta que digan que seamos Leo dependientes, no, porque se habla mucho de la gestación, de la finalización, del gol, de la asistencia. Pero nosotros, Leo, yo lo conversé con él, nosotros lo dejamos para eso.
él tiene que ser importante en eso, tiene que ser relevante en eso, en el término, en echarse el equipo al hombro, en pedir el balón cuando está el partido duro, cuando está el partido difícil, el bancarse una marca, el bancarse, hacer un buen pase gol para que el equipo genere. Solo trajimos a Leo para eso y sabemos que es muy competitivo en eso. Sí creo que cuando no esté, tenemos que encontrar una variante para que no se sienta tanto y para que el equipo pueda sostener el volumen ofensivo, las opciones de gol, la finalización, que no se merme cuando no esté él. Sí, yo sé que hay una crítica muchas veces por este tema de la poca posesión de balón, y nosotros tampoco somos un equipo que tenga tanto porcentaje de efectividad de pase, pero nosotros somos un equipo que la mayoría o lo que se ha mostrado, nosotros somos un equipo más vertiginoso, y dentro del vértigo probablemente exista un poquito más de imprecisión, porque es difícil el vértigo con precisión, sería lo ideal, pero muchas veces este vértigo va de la mano con imprecisiones. La verdad creo que la posición de balón sí ha sido un tema años anteriores. Hoy nosotros como club, y muy compenetrados, la verdad que a ninguno, ni al dueño, ni a Cristian Bacedas, que es nuestro director deportivo, que tenemos constantemente comunicación, mucha comunicación y de muy buena forma, no es tema para nosotros, porque tenemos bien claro el objetivo, bien claro la forma, y de ahí en más vamos construyendo lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el equipo. Va un tercio de campeonato. ¿Sentís que se le abrió el apetito a los dueños, a los hinchas, a un montón de gente con esta campaña? Sí, no hay que ocultarlo, o sea, la ilusión siempre está, ¿bien? Eh, Nosotros semana a semana tenemos hartas reuniones con Cristian, hartas conversaciones con Cristian Bacea, hacemos post partido siempre con Gonzalo, el dueño, con Cristian, en cada partido, y analizamos igual, en la victoria, en la derrota y en el empate. Analizamos más rendimiento que resultado, y eso creo que nos ha ayudado a mantener un poco más la cabeza clara de lo que tenemos que seguir haciendo. Hay, una, hay un tema lógico, el equipo viene de 2 años esperando el descenso, que hoy día nos veamos en la parte alta de la tabla, significa que vamos por buen camino, y está muy bien que la gente se ilusione y está muy bien que cada uno busque algo más, pero sí creo que lo más importante es no perder el foco. Cuando uno está arriba en la tabla, uno juega mucho en su cabeza de que otros partidos se den resultados para uno quedar más arriba que ellos. Y yo creo que es todo lo contrario. No nos tiene que preocupar ni un resultado, ningún rival, salvo el partido nuestro. Y ese es el foco que tenemos que tener, de mantener nuestro equipo pensando en nuestro equipo, en nuestro partido, y no pensar más allá. No pensar, por ejemplo, muchas veces se dice, si ganamos nosotros y pierden los otros, es como un dicho clásico. Sí. Es un dicho futurista. Es salirse del presente, es salirse de lo importante que es el foco del partido. Y más que nunca hoy, Leo, que creo que hace años no se daba un torneo tan competitivo en cuanto a puntos y en cuanto a lo apretado de los partidos, que hay que estar muy, muy, muy alerta en cada semana. Te saco de Audax. Si repasás tu carrera, ¿cuál sentís que fue el golpe? Porque es fácil verlo en estadísticas, pero en el peor momento de tuyo como entrenador. Fue justo, y no es excusa, pero fue justo esa salida de Temuco cuando me toca ir a Curicó. Ese fue el momento más, no Temuco, porque nosotros en Temuco hicimos ese 2023 el mejor semestre que ha tenido Temuco en la B, desde que descendió el 2018. O sea, de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ha sido el mejor semestre de Temuco el nuestro. Pero me fui, pasó lo de mis viejos, que me golpeó mucho, que me hizo pensar con poca claridad. Hoy día me arrepiento de lo que tuve, de lo que hice, porque no estaba pensando en claridad y no por haber ido a Curicó, sino yo hoy día tengo que pedirle disculpas a Curicó por no haber ido en el 100% de mi capacidad a poder ejecutar una labor que era difícil. Es una disculpa mía para ellos, que creo que no fue bueno lo que hice. Yo debía haber quedado sin trabajar por todo lo que sucedió con mis padres.
que me golpeó mucho en lo familiar, en mi entorno. Y ese fue para mí el peor momento, en cuanto a números, en cuanto a a lo que sentí, haberme ido del lugar que estaba bien, por querer buscar cercanía con mi familia, con mis hijas, me hizo tomar malas decisiones, pero no por los clubes que fui, sino que porque tuve que dejar un club, y porque el club que fui, que fue Curicó, no fui en el 100% de mi capacidad de entregar todo, porque Y, estaba con mi cabeza un poco más ida. y además era el club de tu ciudad, el otro. Claro, el club de mi ciudad, y estábamos haciendo un campañón, y el equipo tenía mística, y iban 11.000 personas al estadio todos los partidos, y se había generado algo que nosotros estábamos muy seguros que íbamos a competir por ascender, o sea, eso lo teníamos muy claro, pero cuando uno no está bien, o está claro de acá, Leo, uno toma decisiones que después, lógicamente, pensándola con el diario del lunes, hubiese hecho algo diferente, pero lamentablemente me tocó sobrellevar dos pérdidas muy cercanas, muy fuertes, que a toda la familia nos golpeó, y a la vez estar lejos de mi familia acá en Santiago fue mucho más duro todavía. Entonces, es el momento más malo de mi carrera por lejos después. Eh, en San Luis tuvimos bajos números, pero fue parte después del proceso después de Curicó. Lo enrelamos ya el año pasado, en el fondo haciendo lo que hicimos en Audax, salvar el equipo, pero el momento más bajo fue ese. Después tuve momentos que fueron irregulares, como el Antofagasta. Por ejemplo, por Antofagasta nosotros íbamos noveno a 3 puntos de copa, tampoco íbamos 15º. Fuimos noveno siempre, sexto, séptimo, octavo, noveno a 3 puntos de copa. Un equipo que venía de 2 años seguidos a participar en copas, lógicamente había una exigencia mayor, yo no la entendía, por eso dimos un paso al costado, conversando de forma muy clara con el presidente. Ese equipo al final termina metiéndose en copa. Nosotros teníamos un partido menos a 3 puntos de copa, por lo tanto no fue malo, sino que fue más irregular. Y nada, después lo de Coquimbo fue de dulce y agraz por todo lo que vivimos. No, en lo de Coquimbo no me arrepiento de nada, porque lo que vivimos fue único. Lógicamente no se cerró bien el ciclo por el descenso después de los partidos seguidos que jugamos. Hoy día, por ejemplo, uno evalúa, si tú pones hoy día lo que me ha pasado, hay equipos que juegan cierta cantidad de partidos cada cierta cantidad de días, y me imagino que debe ser muy difícil jugar cada 3 días y medio, cada 4 días. Nosotros jugamos cada 2 días y medio, para que te hagas una idea. Nosotros jugamos 9 partidos en 25 días. Y eso fue lo que nos golpeó mucho. Pero después que nos queda el gusto dulce de haber hecho algo histórico en la ciudad, que esperamos que algún día se vuelva a repetir, y lógicamente es algo difícil de repetir hasta casi para un equipo nacional, una semifinal de Sudamericana. Y nada, siempre hay una sensación en esa estadía de Coquimbo, que si bien es el único descenso que tenemos in situ o en mi carrera, en nuestra carrera como cuerpo técnico, también vivimos un lado muy dulce de haber hecho vibrar una ciudad muy exigente, pero a la vez muy apañadora, y ellos siempre estuvieron con nosotros. ¿Qué técnico chileno te gusta hoy? Me gusta mucho lo, la vigencia y lo que entrega el haber que un entrenador pueda dirigir muchos años un equipo, de Gustavo Huerta. A mí me gusta porque es como, si bien es muy representativo de la ciudad, fue jugador de Cobresal y técnico muchos tiempos, me gusta que esté harto tiempo y que tenga la posibilidad en todo ese tiempo de poder reinventarse siempre. Eso por ejemplo, pasó de pelear un campeonato. No, recuerdo primero, salvó el equipo el descenso, de caer a segunda profesional, lo salva, sube, después se mantuvo siempre bien, estuvo cerca de salir campeón, y después el año siguiente pero el descenso, y hoy día se reinventa de vuelta y está en la parte alta de la tabla, y eso me gusta, y que esté harto tiempo. Para los entrenadores hoy día en Chile, este tema y ni siquiera en Chile, uno ve Argentina, ve Brasil, por ejemplo, no sé, Gustavo Quintero se fue con un 70% de rendimiento de gremio, o sea, son cosas que uno no entiende mucho, pero que es la vorágine de nuestra pega,
el hecho de tener un entrenador vigente mucho tiempo en un club, a uno se le abre un poco el apetito de decir, bueno, a lo mejor podemos también reinventarnos constantemente y hacer escuela en un club. ¿Por qué no? Sí, a pesar de que vivimos siempre los resultados, creo que eso también es importante para ir buscando o viendo una estabilidad, pues, Leo. Y te reflejas también en la forma de jugar, porque ahí volvemos otra vez a la posesión. Son los dos equipos de menor posesión. Sí, Gustavo creo que le entrega un poco más de búsqueda de asociaciones o gente cerca del balón, siempre en sus gritos, cuando está muy activo en banca, busca que jueguen, ¿cierto? Eso siempre se escucha, que búsquense, acérquense, asóciense. Y a mí me gusta eso, siempre agregándole un poco más el vértigo. Ahora se entiende que en la altura, en Cobresal, ese vértigo es un poco más complejo entregarlo en una cancha en el llano, por un tema lógico, ¿no? En la altura es difícil ver un equipo tan vertiginoso constantemente 100 minutos, es difícil, por un tema de la logística y la altura que tiene El Salvador, pero nada, me gustó lo que hizo Miguel Ramírez el año pasado, mucho. Hoy día no tuvo un buen inicio, tuvo que salir, pero sus equipos siempre son intensos, siempre son dinámicos, siempre son arriesgados. Me reflejo un poco en los equipos de Miguel en la intención de recuperar rápido el balón. Nosotros con nuestro Audax somos el equipo que tiene mejor presión en la cancha. No sé si hoy día somos el mejor, pues estamos en el podio de presión en cancha completa, de presión tras pérdida, debemos ser de los 4 o 3 mejores o 5 mejores del campeonato. Y me reflejo un poco en eso porque Miguel también busca mucho ese vértigo. Me gusta el manejo de grupo de Jaime. Jaime tiene un manejo grupal, García. Jaime García, un manejo grupal excepcional, excepcional. Y se nota, y se palpan sus equipos, el fiato que tienen. Después puede ganar, perder un partido, pero el manejo grupal que tiene Jaime a mí me gusta mucho. Y nada, uno va sacando diferentes, más que uno en particular, uno va sacando cosas de un poco de los otros entrenadores. Me encanta lo que hace Gustavo Álvarez. O sea, yo lo encuentro que sigue siempre una línea, su equipo es flexible. A mí me gusta que él generalmente en la U de este año, el año pasado, en su mismo Guachipato, siempre fue versátil. Me gusta y me siento representado porque yo también me atrevo a cambiar jugador de posición. Me he atrevido, por ejemplo, el otro día Jorge Espejo jugó de mixto, terminó un partido de volante mixto. Y él hizo al Tuco Sepúlveda un carrilero. Y un carrilero hoy día, para mí, de los 3 mejores del campeonato. Es dentro de los jugadores más punzantes que tiene la U hoy día en su ataque. Y el Tucu siempre fue más creativo, con nosotros en Auda pasó a ser mixto. Yo lo que más me atreví con Mati es hacerlo mixto, y con nosotros fue un mixto muy importante, desde atrás, con gol, con remate, con cambio de frente. Hoy día está haciendo la banda completa y me parece que es mérito de el jugador de adaptarse a esa posición, así como lo hizo Nico Orellana con nosotros desde la banda al medio. Y también, lógicamente, es mérito del entrenador de atreverse y de entregarle las herramientas para que se pueda desenvolver en esa posición. Eso a mí me gusta mucho, Gustavo Albert también. Coincidís con la frase de Walter Lema que dice que respeta al entrenador chileno porque le traen técnicos de afuera y la tiene que remar. Sí, sí, la comparto. Nosotros ha sido una constante. Yo nunca he estado en contra del extranjero, de técnicos extranjeros o de jugadores extranjeros. Yo tuve siempre muy buena relación. Yo como jugador pasaba a buscar, siempre cuento la historia, yo pasaba a buscar en la mayoría de mis equipos. Yo fui soltero hasta los 30 y algo, y tenía la posibilidad de manejar un poco mejor mis tiempos que un tipo con familia, con niños, con hijos, con colegio. Y yo era de pasar a buscar a los extranjeros a sus casas y los volví a dejar. Me pasó en Deporte Concepción con el Leo Díaz, me pasó en la U de Conce con Lorenzetti, lo pasaba a buscar a su casa, lo pasaba a dejar, porque tenía hace tiempo esa ocasión y también sentía que, bueno, un tipo de afuera, también lo siento, tiene que dejar sus afectos. Uno ve al extranjero como solo el extranjero deja sus afectos, deja su familia, deja su entorno, sus raíces, sus padres. Nosotros hoy día trabajamos en Auda con preparador físico extranjero y no hay ningún problema. Y no tengo ningún problema con los entrenadores extranjeros. Sí creo que se ha dado, o un tiempo que se dio,
que fueron de forma muy consecutiva, y sí me gustaría que existiera un filtro para poder traer, que tenga algunos años en su país, en alguna categoría, 3, 4 años cursados, más que logro, porque logro puede un entrenador no tener ninguno, pero sí una experiencia en una categoría en su país que lo lleve a poder dirigir acá. Ese filtro me gustaría que estuviera. Pero después el mercado es amplio, y nada, uno tiene que luchar con las herramientas que tiene, demostrar evolución para estar constantemente con trabajo. ¿Por qué cuesta tanto que un técnico de la selección sea chileno? Eso no lo sé, es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque se dio en su momento que yo creo que con lo que hizo Marcelo Bielsa, Sampaoli, sobre todo, que lo corona Pizzi, ¿no es cierto?, con una Copa, una Copa América. Lo que hizo Marcelo Bielsa fue demasiado relevante. Fue como que para mi gusto fue el impulsor de un cambio de mentalidad, para mi gusto, del jugador chileno en general, de una selección, pero también de los que vimos esa selección. Y después viene Sampaoli y sale campeón de la Copa América y disputó un mundial que para mí, si Chile pasaba a Brasil, llegaba a la final o a la semifinal por lo menos del mundial. Y eso quizás hizo que hoy día se busque alternativas más de afuera que nacionales. Yo siento que en algún momento eh, los entrenadores nacionales tenemos que entregar más confianza a los directivos o más, no sé cómo explicarlo, más seguridad de que hay gente preparada en el medio nacional chileno para poder tomar una selección. Sería lo ideal que algún día un entrenador nacional pueda dirigir la selección. Me encantaría que lo hiciera Pellegrini, por ejemplo. Me encantaría, pero él hoy día está en Europa en un momento cada año que todo el mundo dice como que no, y él siempre termina top, le cuesta siempre cuando inicia, ¿no? Que se cerró el ciclo Pellegrini y termina el año y termina en la Champions ganando algo, haciendo historia. Me gustaría que por todo lo que ha hecho afuera, por todo lo representativo para mí que es él afuera como entrenador nacional, lo bien que nos ha representado, me gustaría que también agarrase la selección. Obvio que sí, y me gustaría que algún día el entrenador de la selección sea chileno, es lo que todo entrenador nacional querría. ¿Por qué está mal la selección hoy? Ha sido duro el proceso del traspaso de la generación dorada. Imagínate que se ha hablado de recambio. ¿Hace cuánto tiempo que se ha hablando de recambio, 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 recambio? Es una locura, digamos. Años es lo mismo. Y el recambio no es tan fácil. El recambio es sentar las bases. El recambio también va de la mano muchas veces con no lograr lo que uno quiere y estar convencido que ese es el camino. Coincidió una generación bien dirigida, pero de talento exuberante. Esa es la realidad, que esperemos que se dé de aquí un par de años más. Es difícil que sea, por lo menos en Chile, una constante, que aparezcan cada 4 años jugadores como Alexis Sánchez, como Vidal, como el Guaso Isla, como Gary, como Tarangui, o no sé, como Claudio Bravo, o Gonzalo Jara. Es difícil. La realidad es que es muy difícil. Entonces esa búsqueda hace que el medio nacional siga con este exitismo que es muy normal, porque hoy día tú le preguntas a un chico de 15, 16, 17 años y no vivió lo que viví yo con la selección de los años 90, lo que nos costó meternos al Mundial, de estar sin tiempo sin ir al Mundial, y en 98 lo que costó la clasificación, porque siempre Chile fue una selección más de esfuerzo, de un cuarto lugar en una Copa América era algo bueno, y para ellos que Chile pierda, no, pues si Chile le gana a todo. Entonces, este cambio de mentalidad, creo que tenemos que ser un poco más franco, más sincero y decir, va a costar un tiempo. Y creo que a nosotros ese proceso como selección ha costado poder sobrellevarlo bien. ¿Qué le mejorarías al campeonato? Me gustaría que se jugaran todos los partidos cuando se tienen que jugar. A mí no me gusta que tengan equipos partidos pendientes. No me gusta no porque se favorezca uno a otro, no me gusta. Si aquí si fuese, me gustaría, por ejemplo,
que estuviese de antes que un equipo entre en Copa, que le toque el rival que le toque, como es en todos los lados del mundo, que se estipulen los partidos a la hora que tienen que ser, el día que tienen que ser y que se cumpla. Eso me gustaría. Me gustaría que volviese, más que por el torneo, por el entorno, en algún momento de la vida, que volviesen los partidos con barra visitante y barra local, por el entorno. Hoy día no se puede, por la seguridad, y se entiende, porque han pasado situaciones durísimas que lógicamente te hacen que todo se mueva. Y más que nada me gustaría eso, que tuviese harta continuidad al torneo, que se jugaran los partidos que se tienen que jugar. Eso más que nada. Después yo siento que hoy día es un torneo competitivo, que me parece que puede seguir mejorando y que está cada día más parejo. Pero un campeonato en sí, me gustaría que no exista, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que si bien hay que ganar los partidos, pero Colo-Colo tuvo como 4 partidos pendientes el año pasado. Esto no por Colo-Colo, no porque sea Colo-Colo, sino porque a uno como entrenador le gusta que se vaya cumpliendo con lo estipulado, con lo programado. Eso le da continuidad al campeonato, le da más seriedad, a mi juicio, el hecho que se jueguen los partidos. Como un especialista en la materia, ¿por qué se hacen tan pocos goles de tiro libre en el torneo? 2 van. Sí, la verdad, hoy sí hay un ítem diferente a lo que era años anteriores o décadas anteriores. Son los especialistas de lanzamientos de tiro libre. Existen, en menor medida. Nosotros tenemos a Leo, para mi juicio, uno de los pocos que quedan como especialistas. Me gustan los varones detenidos de Cornejo, Juan Cornejo de Coquimbo, me encantan. Me gusta mucho cómo pega el Tuco Sepúlveda, me gusta mucho cómo pega Jorge Enrique. Existen hoy día especialistas. Creo que no podría darte una explicación del por qué. Antes habían un Jaime Rivero, un Chucky González, un Coto Sierra que te liquidaban. Hoy eso no existe tanto. Porque se le da muchas veces la vorágine del juego, esta dinámica desde la intensidad, desde lo físico, desde la estrategia de igualar el sistema, de estar preocupado a lo mejor de otras facetas, hace que se pierda algo muy importante, que es la práctica de lo que es el balón detenido, y darle la real importancia. El balón detenido es como nosotros sacamos como un porcentaje, es un poco más del 30% de los goles del campeonato se ejecutan de balón detenido, en general de costado, de córner, de tiro libre. El balón parado para nosotros es importante. Pero especialistas de tiro libre como más frontales, la verdad que son muy, muy escasos hoy día, y la verdad que es difícil explicar el por qué. Creo que el fútbol ha ido mutando en otro tipo de situaciones más en base al juego, pero el balón detenido creo que es un déficit que hoy día tiene el fútbol nacional. Última pregunta, último minuto. Final de torneo. Hay un tiro libre en la media luna del área de frente. Y tenés que elegir como entrenador a uno de estos 3. ¿Le pega Leo Valencia, le pega Solís o le pega Rivera? ¿Quién patea el tiro libre? Seguro nos peleamos. Seguro. De hecho, yo con Feña tengo una anécdota muy buena, que te la cuento ahora, no sé si la voy a poner, es muy buena. Nosotros pateamos siempre los dos. Y pateamos en base a la distancia. Feña era más preciso, yo era más lejos. Yo era golpe de más velocidad, que me bajara rápido el balón. Feña era más de golpe fino. ¿Bien? Y hubo uno que estaba como mi timota. Estábamos como en la mitad. Entonces, y éramos mucho de conversarlo. Le pego yo, ya pégale tú. ¿Te quieres pegar tú? Ya, listo, pégale. Y ese yo le dije, está para mí. Y él me dice, no, está para mí. Yo digo, no, Juan, deja pegarle yo, está para mí. No, Juan, no, Coto, dale. Puta, ¿qué? Nos pusimos a pelear. Ahí, en el minuto de pegarle. Y yo llego y le digo, hace la guay que quiera. Y toco la pelota, la pasé a llevar y él la tomó con la mano y le cobraron mano. Por eso, seguro sería una disputa férrea, porque a los 3 nos gusta patear. Hoy elegiría 100% a Leo, porque creo que estaría capacitado, sobre todo porque tú me dices último minuto del partido final, y creo que un tipo de su jerarquía nos podría ayudar a que lo haga bien. Perfecto.